Listo, pues comenzamos. Bienvenidos a todos. Buenos días, mi nombre es Alejandro Palacios, soy coordinador de manufactura en Monterrey Aerocluster. Tengo el gusto hoy de presentar a la empresa Nitrex, quien es uno de nuestros miembros, y en esta serie que hemos hecho de charlas virtuales de Meet Our Members, le toca ahora a ellos presentar ante esta audiencia que está abierta a socios y no socios. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar a Alberto Ramírez, al ingeniero Alberto Ramírez, quien es Site Metallurgist y gerente de sistemas de calidad en Nitrex, con una plática orientada a procesos de tratamiento térmico en el sector aeroespacial. Ahorita van a conocer en voz de él mucha más información sobre este tema. Los invito a que usen el chat para poner dudas o comentarios, preguntas. De todas maneras, al final dejaremos un poco tiempo para que abran sus micrófonos y puedan hacer cualquier duda o comentario al expositor. Bueno, sin más, adelante, Alberto. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, es un gusto poder presentarles algo de lo que Nitrex hace, pero sí quiero destacar que esta es una charla un tanto con carga técnica, porque es algo que Claire me solicitó y es algo que es lo que voy a presentar a continuación. Entonces, quiero comenzar, pues primero agradeciendo a Alejandro y a Claire la introducción. Como bien lo dijo, soy el ingeniero metalurgista de Nitrex, ya tengo 15 años en la industria metalúrgica, tengo experiencia en las áreas de corrosión, tengo una especialidad en corrosión, trabajé en el área petroquímica, el área automotriz y ahora estamos desarrollándonos en el área aeroespacial. Eh, Quiero también agradecer al Clúster Monterrey y pues nada, la parte más importante de esta charla va a ser una cuestión técnica y va a hablar del proceso de nituración, que es un proceso de tratamiento térmico artificialmente controlado en nuestro caso y en aplicaciones aeroespaciales. Quiero platicar que va a haber dos grandes grupos que voy a mostrar. El primero es al respecto de datos generales y el segundo hablará de algunos casos específicos y de resultados metalográficos, que es la parte en donde he tenido el gusto de estar la mayor parte del tiempo y desarrollarme. También, como bien lo mencionó Alejandro, habrá un espacio para las preguntas. Pueden desde el chat también mandarlas y si no da tiempo, pues en una sesión posterior probablemente les esté enviando la respuesta de todas y cada una de ellas. Sin más, voy a comenzar con esta presentación y no puedo dejar de hacer un paréntesis introductorio, dado que hay compañías con las que aún no hemos tenido el gusto de colaborar. Quiero hablar un par de minutos acerca de Nitrex. Lo primero que quiero comentarles es que la compañía comenzó una reestructura integral desde hace ya 3 años y ahora el paso final es la modernización de la imagen corporativa. Quizá algunos notaron que el logotipo de la invitación y el que aparece en esta presentación son diferentes. Eso lo hicimos a propósito, ya que quisimos hacer notar la adaptabilidad de nuestra empresa y pues dado que bajo la mirada de nuestra nueva administración estamos seguros que llegaremos a nuevas industrias y retos que ustedes saben que hoy en día es importante diversificarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Nuestro nuevo logotipo es mucho más contemporáneo, contrastante y simple, y de la misma forma lo son nuestras soluciones e interacciones internas. Nitrex es un grupo canadiense que tiene bajo su control las empresas de manufactura de hornos, equipos de monitoreo y control, y también la red de empresas que proveen, por supuesto, los servicios de tratamiento térmico, como el caso de la división de Nitrex en Querétaro. Estamos divididos en tres grandes ramas, como pueden ver en este slide, HTS, NTS y UPS, que significan Heat Treatment Services, la división de servicios de tratamiento térmico, el NTS Division, que es el Nitrate sorry, Turnkey System, y UPC,
que es United Process Control Division. Cada una de ellas se dedica a todo lo que es el servicio integral de los procesos de nitrurado. Somos una empresa joven, vertical, fundada por científicos. Eso es algo que quiero destacar, dado que en Nitrex es muy importante no solo el tratamiento térmico desde el punto de vista comercial, sino que desde el punto de vista científico. Y hacemos sinergia y trabajos con nuestros miembros y colaboradores y hacemos socios de negocio. Nuestros fundadores, de los cuales quiero mencionar a Michael Corwin y Chris Morosky, son personajes que han contribuido y son coautores de muchas publicaciones, múltiples publicaciones de tratamiento térmico, y gran parte de esta información técnica es derivada de sus investigaciones y sus desarrollos. Bueno, entrando un poquito más en materia, Nitrex cuenta con una gama de variantes de procesamiento térmico de nitrurado que cubre un amplio espectro de materiales metálicos que van desde aceros al carbón, a aceros baja aleación, hasta aceros alta aleación y resistentes al desgaste. Aceros para herramienta, por supuesto. Y en donde en todos estos materiales lo que se busca después de un tratamiento térmico de nitrurado son en general tres propiedades: una alta resistencia al desgaste, una alta resistencia a la fatiga y una alta resistencia a la corrosión. Eso, por supuesto, da como resultado un mayor tiempo de vida de cada uno de los materiales. Nuestro proceso general, Nitreg, que es como lo tenemos como marca registrada, es un proceso de tratamiento térmico moderno, capaz de cumplir con los requisitos metalúrgicos de todas las especificaciones de nitruración que pudieran haberse en algún dado momento escrito inclusive para requerimientos de otros procesos también conocidos de nitrurado, como es las sales o el plasma. Tenemos la capacidad de controlar la concentración de nitrógeno en la superficie, como vamos a ver más adelante, y por lo cual es el tema, uno de los temas principales y medulares de esta presentación, es el control del nitrógeno, que nos permite y permite a cada uno de los usuarios que tiene un horno Nitrex controlar el crecimiento de las capas que formamos en cada uno de los materiales. Igualmente, tenemos control principalmente de dos capas. Una capa que se llama capa de compuestos o capa blanca, de la cual hablaremos más adelante, y una zona que conocemos como zona de difusión. Ambas le dan ciertas propiedades a los materiales y mayor tiempo de vida. La siguiente variante del proceso de nitrurado se conoce como FNC o Ferritic Nitrocarburizing o nitrocarburizado ferrítico. Es un proceso de nitruración con difusión de carbón a partir de una atmósfera, como el nombre nos puede indicar y lo podemos deducir, con una atmósfera con contenido de dióxido de carbono. Aplicado principalmente a aleaciones de bajo contenido de carbono. La principal ventaja de este proceso es que la absorción simultánea del nitrógeno con el carbón produce un crecimiento acelerado de la capa de nitruro con fases controladas, fases conocidas metalúrgicamente como épsilon y gamma. Son fases que con los controles que actualmente tenemos podemos inclusive tener una u otra con diferentes propiedades mecánicas. Por supuesto, esto le va a dar mayores aplicaciones y resistencias al desgaste, requisitos importantes que nuestros clientes nos piden. Las siguientes dos variantes de proceso son procesos aplicados a aceros inoxidables, en los que también brindamos una resistencia mucho mayor a los materiales, ya sean ferríticos, austeníticos, inoxidables, que son muy común en la industria y que muchas de las veces lo que estamos buscando es incrementar su resistencia a las propiedades mecánicas.
buscando y cuidando también que las propiedades anticorrosivas no se degraden de manera significativa. Esto lo hacemos también mediante el control del proceso, tenido cuidado del manejo de temperaturas y de potenciales, de los cuales hablaremos más adelante. La siguiente variante de las que quiero hablarles es un proceso de ONC, que es un proceso de posoxidación. Este proceso sirve para poder dar una mayor resistencia a la corrosión o ambientes agresivos a la oxidación y a la corrosión, que además de ello producen un acabado negro, un acabado tipo pavonado, que le da una propiedad visual muy, muy atractiva para cada uno de los usuarios. Estos materiales, si yo los metiera a una cámara de niebla salina, podrían resistir hasta más de 400 horas en prueba de cámara salina, dependiendo de las características y requerimientos de cada uno de los clientes. Finalmente tengo el nitrurado en aleaciones de titanio. La imagen que están viendo en la parte inferior derecha de la pantalla es un ejemplo de una pieza para aplicación marítima en la que el tono dorado es adquirido por el material resultante de los compuestos formados por el proceso de nitrurado. Los nitruros de titanio tienen esta característica también muy atractiva visualmente. Finalmente, quiero hablarles de Nitrex Querétaro. Y es muy importante para nosotros destacar que ya desde hace 7 años empezamos operaciones y desde ahí hemos fundamentado logros y éxitos en el país, desde la ciudad de Querétaro. Trabajando a nivel de ingeniería con todos nuestros clientes y buscando nuevas formas de llevar esta tecnología de nitrurado y nitrocarburizado, por supuesto, a nuevos mercados, aplicaciones y a nuevas industrias. Puse una pequeña imagen de la planta y de cómo se ven nuestros hornos instalados en la parte superior izquierda. Pueden ver esta foto en la que observan de color blanco al centro de la misma los hornos, aunque solo están viendo la parte superior. Esos hornos tienen una dimensión de 3.5 metros de largo y 1.5 metros de diámetro, permitiendo cargas de hasta 8 toneladas. Para darles una referencia de cuál es el tamaño real de nuestros hornos, en la parte izquierda de esa misma fotografía, ustedes pueden ver las canastillas que están hechas de Inconel, un material propio y el más resistente para las aplicaciones de nitrurado y nitrocarburizado que llevamos en la compañía. También quiero mencionar y aprovechar este paréntesis para decir que somos y que está dentro de nuestro interés ser una industria verde. Entonces, en la foto que ven también del lado izquierdo, donde están las columnas de color amarillo, ven los sistemas de neutralización de gases, que al final de cada proceso eliminan cualquier residuo y nos permiten expulsar al medio ambiente únicamente, digamos, entre comillas, aire caliente. ¿Por qué es que digo esto? El día de hoy la normatividad del estado de Querétaro nos solicita un máximo de 27 partes por millón de emisiones a la atmósfera. Y nosotros estamos emitiendo alrededor de 5 partes por millón, es decir, muy por debajo del requerimiento gubernamental y estatal, por supuesto. Es muy importante destacar que entonces somos una industria verde y preocupada por el ambiente. Además, formamos actualmente, somos parte actualmente de 7 clústeres automotrices, 3 aeroespaciales, y además somos miembros de la Cámara de Comercio canadiense. Pero más recientemente fue nuestro ingreso a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, la FEMIA. Es parte de nuestras iniciativas apoyadas por nuestro corporativo. Y por último, debo mencionar que también somos miembros de la parte de la mesa directiva de la ASM en el capítulo México.
quien ahora funge como la nueva presidenta de este organismo, de la ASM, es colaboradora nuestra, la licenciada Lilia Jasso, gerente de administración de Nitrex Querétaro. Por último, menciono que estamos también certificados a través de la reconocida agencia TV Nord, quien es nuestro asesor para mantener nuestro certificado IATF vigente. AENOR es la empresa española de mayor renombre en cuestiones de consultoría espacial que nos está brindando la asesoría y el camino para lograr nuestra certificación AS 9100. Finalmente, quiero compartirles que estamos en lista de espera tardía debido a esta situación de pandemia que para nadie de ustedes es ajena. Estamos en proceso de auditoría NADCAP en lista de espera, y de la cual estoy seguro que en algunos meses vamos a estar también certificados, y yo soy responsable de este proyecto y ya vamos muy avanzados, ya tenemos todo listo, únicamente estamos en lista de espera para poder lograr esta certificación. La última parte que ven aquí, y ya para cerrar este paréntesis, quiero compartir con ustedes que nosotros somos partícipes y estamos involucrados en los nuevos proyectos con nuestros clientes. Y una de las formas es tener una operación de excelencia. Desde hace ya 7 años, como les comentaba, que empezamos operaciones, al día de hoy puedo decir que tenemos 0 afectaciones en accidentes y 0 afectaciones en reclamos. Tenemos un récord limpio en estos 2 rubros, lo que nos llevó el año pasado a participar y a lograr la mención honorífica dentro del premio más prestigioso de la calidad en el estado de Querétaro, el Premio al Mérito Empresarial, del cual pues estoy muy orgulloso, pues el equipo mostró todo el liderazgo que ejerce en esta organización. Sin más, quiero entrar directamente ya en la materia, y para lo cual pongo algunas aplicaciones, porque nosotros somos una organización que finalmente damos servicios a una amplia gama de materiales de aceros y de hierros, pero en este caso quiero destacar algunas aplicaciones de tipo aeronáutico, como son algunos engranes de transmisión, engranes en general, algunos actuadores, algunos cerrojos en los que, como ya había mencionado, el principal objetivo del proceso de nitrado es aumentar la resistencia al desgaste, la oxidación, corrosión o la resistencia a la fatiga. Puede ser una combinación de estas características la que al final le da un mayor tiempo de vida a las piezas que tratamos y, por supuesto, a la satisfacción de nuestros clientes. Comenzaré con el desarrollo del proceso de nitrurado. Quiero hablar un poco de la historia del nitrurado para entrar en contexto por qué decimos que hoy somos la compañía líder en servicios de tratamiento térmico automatizados. Y entonces, para lo cual, hablaré de que por ahí del año de 1900, 2 investigadores, Adolf Maechlet y Adolf Frey, de manera independiente, uno en Europa y el otro en Estados Unidos, trabajaron los procesos de nitrurado. Uno trabajando a través del proceso de combinaciones de gases y el otro a través de las aleaciones metalúrgicas, que hoy en día tenemos una gran variedad de estas combinaciones y algunos aceros especiales que fueron desarrollados a partir de sus investigaciones. Hoy las conocemos como nitralois. Alrededor del año 1929 se comenzaron los trabajos de nitrurado en sales. Alrededor de los 30 se desarrollaron los nitrurados en plasma. Y finalmente, alrededor de los 40, se desarrollaron procesos en 2 etapas de nitrurado. Hoy en día podemos tener hasta 2 o 3 etapas de nitrurado en procesos conocidos, en este caso, en honor al científico que los investigó, procesos FLOE. Alrededor de 1960,
se desarrollaron los procesos de control de potencial y de amoníaco diluido, así como se patentó en el 61 el proceso de FNC que ya les mencioné. A partir de ahí, de 1970 a 2000, de lo que se ha tratado es de mejorar los procesos, de automatizarlos y de tener mejores controles. Y para ello mostraré que en el pasado, tradicionalmente el control del proceso de nitruración gaseosa se realizaba mediante el seguimiento de la velocidad de disociación del amoníaco. Este depende tanto de la temperatura como el flujo de la atmósfera. Se cree que se tenía que cuanto más rápido era el caudal, más severo era el efecto de la nitruración y viceversa. Se hacía pasar un flujo de gas a través de una probeta, como la imagen que están viendo, y se medía el gas diluido dentro de las columnas de la columna de agua, y con eso podíamos saber la cantidad de elementos disociados en la atmósfera gaseosa presente. Entonces, en la nitruración de gas que se utiliza amoníaco, el nitrógeno naciente se obtiene a partir del amoníaco en la nitruración gaseosa. La versión convencional del proceso se basa en la medición de la velocidad de disociación del amoníaco en sus gases constituyentes, nitrógeno e hidrógeno. Se emplea un dispositivo simple, como el que están viendo en esta imagen, que es una bureta, para periódicamente ajustar la velocidad de disociación. El nitrógeno naciente se obtiene a partir de amoníaco en la versión convencional y únicamente se utiliza la medición de velocidad de disociación de amoníaco en los gases constituyentes, que como mencioné son nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Hoy tenemos que para poder llegar a procesos automatizados, tuvimos que estudiar la química de las reacciones. Entonces, los métodos de control de hoy aprovechan lo que llamamos el potencial de nitruración, el cual es una relación matemática entre las presiones de los gases presentes en el horno. El potencial de nitruración determina la concentración de equilibrio del nitrógeno en la superficie del acero. Cuando nosotros introducimos una atmósfera de amoníaco, lo que ocurre en la superficie del acero es que se craquea, es decir, se separa en sus elementos que la componen, nitrógeno e hidrógeno. Estos elementos dentro de la superficie pueden reaccionar de dos maneras. Uno, recombinándose, como viene en la imagen del lado derecho, para formar nitrógeno diatómico, lo mismo que hidrógeno, o lo que puede ocurrir es un proceso de difusión de nitrógeno que se recombina y que se difunde en función de la temperatura y, por supuesto, la disponibilidad de la atmósfera será función del flujo y de la disociación de los elementos que componen la atmósfera. La relación de disociación representa el porcentaje de amoníaco disociado en hidrógeno y nitrógeno. Cuanto más alto es, menor es la concentración de nitrógeno superficial, o en otras palabras, cuanto menos agresivo o más suave es la actividad nitrurante de la atmósfera, más débil es la respuesta de nitruración. Esto en términos de capa blanca que vamos a ver en los siguientes ejemplos, pues nos dará una idea de cuáles son los controles que tenemos hoy en día en Nitrex para poder cumplir con las expectativas en cuanto a los espesores de capa blanca o de capas de difusión que requiere la industria aeroespacial o alguna otra. Menciono entonces dos ejemplos importantes del control de potencial, y lo más importante de este slide es que tengamos en mente que podemos controlar la capa a niveles en los que inclusive la capa de compuestos sea cero. Y la otra es que la capa de difusión sea controlada a grados en que el espesor sea tanto mayor como se requiera de manera práctica. Como se mencionó, históricamente el control del proceso de nituración ha sido llevado a cabo a través de la velocidad de flujo de la atmósfera de nituración.
Típicamente el 100% de amoníaco crudo es lo que se controlaba y se medía, y a partir de ahí la disociación de los gases. Se observaba que en cuanto más rápido era el caudal, más severo era el efecto de nituración y viceversa. Este método no era exacto y el primer método de control basado en termodinámica de la reacción que les acabo de mostrar, pues es la que hoy en día se lleva a cabo junto con otros parámetros. El método moderno implica un control totalmente integrado y automatizado de los parámetros de procesamiento y de las funciones necesarias para ejecutar el proceso, incluidos los procesos de seguridad que son totalmente automatizados. Entonces, en este slide lo que quiero contrastar es que anteriormente, pues los procesos eran inclusive con una probeta, con una columna de agua. Hoy en día no son así. Hoy en día son procesos completamente automatizados con equipos de alta precisión, como el que van a ver en el siguiente slide. Este es uno de nuestros equipos estrella, clave, dentro del proceso de nitrurado. Es el del control de amoníaco a la salida del gas. Nosotros medimos la cantidad de hidrógeno y con él, a través de algunos artificios matemáticos, sabemos los porcentajes de amoníaco y de los elementos que están en disociación en la atmósfera. Esto se hace a través de equipos modernos que funcionan con un sensores hechos de un electrodo de platino y que nos dan un alto valor de exactitud y precisión en las mediciones de la atmósfera que tenemos dentro del horno. Por otro lado, es importante destacar que, como lo mencioné al principio, hay desarrollos en los que hemos tenido la necesidad de tener procesos en varias etapas. Inicialmente, y cuando un proceso solo tiene como objetivo desarrollar una capa de compuestos suficientemente gruesa, solo se requiere una etapa de proceso. La carga se calienta a temperatura de proceso, temperatura que debe ser completamente controlado y que no es motivo de esta charla, pero que bueno, ya estamos pensando junto con Claire y Alejandro tener un par de demostraciones y de charlas técnicas al respecto. Y bueno, retomando, comentaba que es importante el control de temperatura y el tiempo de estadía del material en el proceso de nitrurado. El proceso es, por regla general, breve y consta de un proceso de calentamiento, estancia en el horno de nitruración y enfriamiento. Por supuesto, etapas que deben ser completamente controladas y que en muchas ocasiones deben de ser muy de alta precisión, y ya hablaremos un poco al respecto de ello. La temperatura se selecciona para mantener la dureza del núcleo requerida y al mismo tiempo se pone la más alta posible para mejorar las velocidades de difusión. Hay que recordar que los procesos que están aquí actuando son procesos, por un lado, termoquímicos y por otro lado, térmicos. ¿A qué me refiero con que son térmicos? Son procesos de difusión en los que el factor determinante es la temperatura. Entonces, cuando tenemos un proceso de 2 o más etapas, es porque regularmente requerimos una capa de difusión de mayor espesor y que también debe de ser controlada. En el primer caso que les mencioné, el escenario se ejecuta con una atmósfera muy agresiva, de un potencial alto, para crear una capa de compuestos relativamente delgada. La temperatura de la primera etapa suele ser menor y aumenta la densidad de la nucleación. Así también mejora la uniformidad de la capa de nitruros. En la segunda etapa se realiza se realiza a través de un potencial bajo, se introduce una atmósfera con un potencial ajustado para mantener una concentración superficial constante de nitrógeno. Se seleccionan los potenciales correctamente definidos dependiendo de los requisitos de cada cliente. Para ello, quiero destacar en el siguiente slide, en este que estamos viendo, que la normativa de la cual también somos partícipes a través de nuestros fundadores, tenemos una tabla de potenciales definida y recomendada para cada uno de los procesos y materiales que en Nitrex procesamos.
Obviamente, para lograr resultados deseados, los potenciales deben ser controlados y permanecer dentro de una banda de control de una tolerancia más o menos 10%. Es muy importante, por lo tanto, tener equipos que nos den una alta respuesta de monitoreo, como el equipo que les puse hace 2 slides. Finalmente, y la parte más interesante y medular de todo lo que voy a presentar, son algunos casos y ejemplos de éxito que hemos desarrollado en Nitrex con requerimientos muy fuertes, muy cerrados de partes de nuestros clientes. Este es un ejemplo de un FNC, un Ferritic Nitrocarburizing, en un acero bajo carbono, un SAE 1010, en el que la característica que se estaba buscando era principalmente tener una capa blanca, que es la capa que estamos midiendo en este slide y de la cual hice referencia en varios de mis slides previos. Se está buscando tener una capa entre 12 y 22 micras. Los resultados muestran que tuvimos una capa alrededor de 17 micras. Y bueno, dirán, ¿en cuántas zonas? ¿Cuál fue el método que se muestreó la carga? También es otro motivo y otro pretexto para tener otra charla técnica al respecto de la selección de muestras, el muestreo, y la evaluación y preparación metalográfica. Como ven, en este caso es una preparación completamente manejada y hecha en Nitrex Querétaro, y en la cual tenemos dos sitios de medición con resultados muy cercanos entre sí, con una alta repetibilidad, en la que el dato menor es de 16.8 micras y el mayor es de 18.2, es decir, no exceden de 2 micras de diferencia entre cada una de las mediciones de las muestras evaluadas. El siguiente ejemplo tiene que ver con el proceso de ONC, que es un proceso que, como les mencioné anteriormente, confiere propiedades de resistencia a la corrosión. Eso lo hace a través de la formación de una capa de óxido, que es la que quiero mostrar en este momento y es la que también en algún dado momento nuestros clientes exigen y piden que tengamos un alto control. Por ejemplo, en este caso para un 4140 nos estaban solicitando una capa de entre 1 y 3 micras. Los resultados indican que hemos obtenido valores alrededor de 1.49 de promedio en varios sitios de muestreo y en al menos 6 mediciones por cada sitio de muestreo. Igualmente las durezas las cumplimos. En este caso el valor solicitado era de 500 HB de dureza. Tenemos valores de 650 HB. Y la dureza de núcleo de 287 a 416, disculpen aquí, no salió el dato, es de 300 HB. Ese dato lo que me dice y me demuestra es que tengo un alto control de temperatura. Si yo tuviera un valor de dureza por debajo del que solicita mi cliente, por un lado podría sospechar de que yo tengo una alta temperatura en el proceso de tratamiento térmico que yo estoy realizando. Esto, pues por supuesto que podemos demostrar que tenemos perfectamente controlado con los valores de las resultantes de durezas de núcleo. Otro ejemplo que tenemos muy recurrente y con el cual quiero destacar, porque es una aplicación aeroespacial en una aleación propiamente hecha para nitrurado. La especificación requerida en este caso era de menos de 5 micras de capa de compuestos y nosotros estamos dando un promedio de 2.5. La parte más importante que quiero destacar en este slide es que no solo tenemos un cumplimiento a las especificaciones, sino que además tenemos una alta repetibilidad en todas las zonas de este ejemplo, que se trata de un engrane en el que podemos ver que los valles y crestas no tienen una alta variación, lo que indica que también tenemos y no representa un reto el control dimensional y el control de los nitrurados en las diferentes zonas o geometrías de las piezas. ¿Qué es lo que respalda lo que acabo de decir? Del lado inferior derecho vemos los gráficos o los perfiles de temperatura
que fueron realizados para cada una de las zonas que están indicadas en este slide, en los cuales pues podemos ver que prácticamente las curvas de dureza están traslapadas una sobre de otra. Eso quiere decir que los resultados son muy homogéneos y constantes en nuestros controles. Finalmente, el último ejemplo que tengo es un material, un material propio para los herramientales, un H11, que podría ser un H13, y en los que la parte más importante es que logramos una capa de compuestos o una capa blanca, cero. Como pueden ver en este slide, no hay una capa formada de compuestos, y eso fue realizado y fue controlado a través de nuestro propio proceso por medio de los potenciales. Logramos cumplir con esta especificación. Por supuesto que los demás características y requerimientos los cumplimos cabalmente. En este caso se solicitó una capa efectiva de entre 200 y 250 y nosotros logramos un espesor de 220 micras. Igualmente, los valores de dureza no los afectamos, tenemos una alta consistencia en la dureza que estamos logrando en el material tratado térmicamente. Entonces, para terminar, quiero destacar que somos una empresa altamente tecnológica y el control es muy importante para nosotros. Tenemos una alta calidad de tratamiento y aún más alta repetibilidad en nuestros servicios. Tenemos un equipo de trabajo experimentado y conocedor de los procesos de nituración y que es consciente del valor de la industria del enfoque con un enfoque de consultor, para la resolución de problemas. Como lo dije inicialmente, nos gusta ser socios de negocio y hacer desarrollos científicos de cada uno de los servicios que ustedes requieren. Déjenme terminar entonces diciendo que nosotros podría resumir que hacemos trajes a la medida con procesos altamente automatizados y controlados. Pues bueno, eso es básicamente todo lo que quiero mostrarles el día de hoy. Seguramente habrá algunas preguntas y cedo la palabra a Alejandro y a cada uno de los asistentes a esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, muchas gracias. Este es un momento donde dejamos aquí al final para alguna duda o aclaración que puedan hacer. Pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo aquí por el chat. Igualmente, si de momento no hay alguna, podemos... correcto, creo que ya hay alguna. No sé si tengas al final tus datos, Alberto, o vaya una slide ahí que se vean. Claro, les compartiré a todos mis datos para que en un dado momento, si requieren alguna asesoría técnica, con todo gusto. Y sí, me dicen que si podría dar una breve explicación de ONC y los beneficios. Sí, claro, con todo gusto, si el tiempo nos permite, la explicación es la siguiente. El proceso de ONC es un proceso de postoxidación. Una vez que formamos las capas de nitrurado o nitrocarburizado, dependiendo del material, lo que hacemos es introducir una atmósfera oxidante, que puede ser de una atmósfera de agua, que lo que produce es una capa de compuestos de óxido. Digamos que es el equivalente a lo que hace naturalmente un acero inoxidable, formar una capa de óxidos estable. Igualmente lo hace nuestro proceso. Forma compuestos de óxido estable que le confiere propiedades de alta resistencia de tiempos hasta mayores de 400 horas en cámara salina. Es una capa adherente, es una capa compacta que le da gran resistencia y es muy vistosa porque tiene un acabado negro, como si fuera un pavonado. No sé si contesté tu pregunta, ingeniero Humberto. Sí se hace en el mismo horno de nitrurado, es una etapa o un paso final del proceso completo.
A la orden, si gustas, te puedo mandar más información técnica y por supuesto que podríamos dar inclusive una charla de los fenómenos que ocurren en el proceso de oxidación. Gracias, ingeniero. A Bien, la orden, perfecto. ¿alguien Sí. tiene alguna otra duda? Magnetita, sí, es una de las fases que se forma. Realmente tendría que ir a revisar si es la única fase que se forma. Ya saben, tendría que hacer un análisis a través de un SEM para saber todas las fases. Ahorita no tengo el dato si es la única, pero seguramente que sí. Sí es una fase compacta, enriquecida en oxígeno. Y por supuesto que debe de estar presente. Casi lo puedo apostar que la magnetita está ahí. Pero también estoy seguro que no es la única fase que se forma. Entonces, por eso, como decía, podemos arreglar alguna presentación hablando única y exclusivamente de tanto de la termodinámica como la cinética de reacción de los procesos de oxidación. No, no sé quién. Sí, seguramente pensé que esa sería una pregunta. Es una pregunta, todas son muy interesantes, pero esta en particular, si requerimos remover el hidrógeno que se forma, pero no, realmente el proceso a la temperatura en la que se está llevando a cabo no requiere hacer una remoción del hidrógeno. Esas remociones ocurren regularmente a 200 grados cuando hay presencia de agentes oxidantes agresivos, como lo que sucede cuando haces un ataque químico. Por ejemplo, si utilizas algún ácido, entonces ahí sí tienes que hacer una remoción del hidrógeno, dado la presencia de este componente en la solución. En este caso no, por las temperaturas que estamos manejando, no entran en competencia el hidrógeno con la difusión del nitrógeno o del carbón si fuera un nitrocarburizado. Entonces no, no es necesario. Gracias, ingeniero Juan. Muy bien, pues si nadie tiene alguna otra duda, pues creo que no me queda más que agradecerles. Gracias a Nitrix por la disposición, por presentar y lo que, si tú me compartes la presentación, se la hago llegar aquí a los asistentes. Con todo gusto, ingenieros, y agradezco nuevamente su participación y reitero que estamos al servicio de cada uno de ustedes y podemos dar y quisiéramos dar una serie de charlas de las cuales ya estamos maquinando con ustedes, Alejandro, Sí, claro. el cual les agradezco para tener las siguientes sesiones. Muchas Sí, gracias. claro. Con todo gusto. Que estén bien. Igualmente, gracias y les mando mis datos vía correo para que se las hagas llegar a cada uno de los participantes, ingeniero Alejandro. Claro. Gracias, muy buen día a todos.